Hoy jueves 14 de marzo del año 2002 les traemos otra edición de su programa Agenda Nacional por este multimedio de Teleradio América, Canal 45 UHF, Canal 45 de varios sistemas de cable en el área metropolitana de Santo Domingo e igualmente en el área metropolitana de Santiago de los Caballeros. También en internet en HIZ730.com en tiempo real y desde luego a través de Radio HIZ Broadcasting Nacional en sus 730 kilociclos de amplitud modulada y que se transmite de lunes a viernes de 11 a 12 del mediodía y se retransmite cada noche de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Les habla Leopoldo Espaillat y contamos como siempre con la ayuda y colaboración de nuestro amigo Roger Orlando Piña para llevar adelante este programa. Muy buenos días, Leopoldo, muy buenos días. Tenemos visita en el país. Una visita de mi amigo, el presidente Clinton. Sí. Mi amigo, sí, presidente Clinton. Pero dejó a su amiga. La dejó. Tiene que Ella vino primero que él. Sí, tiene que atender compromisos congresionales. Dice que va a hablar ante la CIP. Sociedad Interamericana. Vamos a ver qué tema va a cubrir el expresidente Clinton. Probablemente que la República Dominicana se ha puesto en el mapa político de los Estados Unidos. Y eso no es más que consecuencia de la presencia de los dominicanos en la comunidad de Nueva York y el peso específico que tienen. Ya tenemos representantes, concejales. Bueno, ojalá que esa presencia dominicana que ha obligado a varios de los políticos de Estados Unidos a venir al país a buscar votos, que fue la razón por la que recibimos la visita del gobernador Pataki, del señor Cuomo, candidato a la alcaldía, ¿verdad? Sí, correcto. Igual que vino el alcalde incumbente, Bloomberg. ¿Quién más ha venido en estos días? Bueno, ha venido... la senadora Clinton. La Clinton vino primero, pero también vino... ¿Cómo se llama? Senador Charles Rangel. Rangel, sí. Quiere decir que ojalá que la influencia de los dominicanos en la política de Estados Unidos sirva para que Estados Unidos entienda un poco mejor los problemas de la República Dominicana, sobre todo con respecto a Haití. Porque los Estados Unidos nos han creado muchos problemas en esas relaciones con Haití. Muchos problemas. Desde que se inventaron traer a los braceros haitianos a cortar caña en los ingenios de propiedad norteamericana, cuando la ocupación en 1915 en Haití, 1916 en la República Dominicana. Mucho depende de eso también, de cómo la comunidad nuestra, de nuestros compatriotas en los Estados Unidos, muy particularmente en el área de Nueva York, acojan y asimilen la situación real de los dominicanos aquí en la isla de Santo Domingo con respecto a la problemática haitiana. Así mismo, pero vamos a trabajar en esa vertiente. Correcto. Vamos a ver lo que hacemos por ahí. Por otro lado, tenemos unos titulares muy interesantes. La democracia interna del PRD. El secretario de Estado Suberví Bonilla, secretario general del Partido Revolucionario Dominicano, también dice que la democracia en el PRD está secuestrada. El impasse en el PRD amenaza proceso de confección de boleta. Y en el último titular dice, piden a Fello reconsidere su actitud. Bueno, esa petición se la hace el amigo Rafa Gamundi, Cordero. Rafa y yo somos amigos hace mucho tiempo y debo decir que me honra esa amistad, que él cumple con ella visitándome de vez en cuando. Entonces tenemos conversaciones muy estimulantes porque nos apoyamos recíprocamente en todas las situaciones que atravesamos. Él atraviesa situaciones difíciles, ahí callado como ustedes lo ven. Esto de la democracia está secuestrada. Resulta que ahora Suberví descubre eso. Yo le quiero preguntar que dónde estaba la democracia del PRD cuando Peña votó a Jacobo, cuando ignoró el Consejo Nacional de Disciplina que yo presidía, lo declaró inoperante para él poder entonces hacer lo que él quería hacer, porque Jacobo tenía la mayoría en el Comité Ejecutivo Nacional del PRD. Y él optó por cortar por lo sano. Dijo, vamos a romper la baraja aquí ahora.
modo que él se decidió a romper también con la democracia interna en el PRD. A partir de ahí, en el PRD ya no hubo más democracia. No hubo más democracia. Y ahora resulta que Suberví, que yo no sé por dónde andaba cuando esa situación se estaba dando frente a las instituciones del PRD, y recuerden que Peña Gómez rodeó la Casa Nacional de alambradas de púas y hombres armados de metralleta. Vamos a ver si esos son los recursos de la democracia. ¿Verdad, amigo Suberví? Eso no es secuestro. Entonces, hemos llegado a donde necesariamente tenía que llegar la situación del PRD. A que la gente que se acomodó a la ausencia de la democracia termine añorando la democracia. La democracia que existió en aquel periodo hermoso del PRD, donde el liderazgo del PRD era colegiado, donde Peña era uno más, muy importante, porque era la voz, ¿no? El programa, era el que comunicaba las ideas, pero no era el que paría las ideas, ¿eh? Porque la idea de llevar al PRD a comprometerse con el proceso democrático y las elecciones no fue de Peña Gómez. Fue de un señor que se llamó, porque ya murió, Secundino Gil Morales, y de este que está aquí hablando. Porque ese discurso que pronunció don Cundo Gil el día de la inauguración de la Casa Nacional del PRD, lo escribió Paulín Espaillat. Claro, dejó de ser el discurso de Paulín Espaillat, que era entonces un borrador, y pasó a ser el discurso de Cundo Gil. Cuando él lo leyó con una pluma en la mano, yo le dije, busque una pluma y quite lo que usted crea que no debe decirse ahí. Que fue cuando el PRD dijo, iremos a elecciones aunque sea bajo una lluvia de tiros. De bala, así mismo fue. Y ahí fue, bajo la sorpresa de Peña Gómez, que estaba oyendo el discurso sin saber lo que iba a decir don Cundo Gil, que el PRD se encaminó, se encarriló y se comprometió con la democracia dominicana, dejando de lado el jueguito aquel de que vamos a participar en las elecciones como una especie de recurso táctico, ¿no? Aquel lenguaje izquierdizoso de que el aprovechamiento táctico de las elecciones. Entonces ahí el PRD dijo, un partido de masa no puede pasar debajo de la puerta. Tiene inexorablemente que ir a elecciones. Y ahí fue donde se fortaleció frente a la candidatura y obligó a Balaguer a revelar su candidatura a la reelección en una fase temprana, rompiendo lo que era su táctica de decirlo en el último momento, porque él no se esperaba que el PRD iba a definirse en esos términos. Y eso así es como se escribe la historia, pero nosotros estamos aquí para decir las cosas, como dice Willy Paz, como son. El señor Suberví no estaba por ahí, por esos predios en esos momentos. No, además estaba en la juventud del PRD, sí, por su edad en aquella época, ¿no? Pero tampoco yo escuché a la juventud plantearse, ¿verdad? No, tampoco dijo absolutamente en ese momento. No, yo recuerdo que la cabeza de la juventud, que por cierto ya no estaba tan joven, era Winton Arnold. Winton Arnold. Y se fue con Jacobo, ¿no? Impasse en el PRD, amenaza el proceso. Estamos en el hospital de los legisladores. No firmaron préstamo del hospital de los legisladores, es decir, ni el secretario técnico, ni el representante del Eximbank, al cual se dijo en el Congreso que era quien se iba a hacer el préstamo. Los senadores pidieron a Mejía que firmara el préstamo del hospital. Bueno, eso sale ahora, ¿no? De que, bueno, eso se mandó porque un grupo de senadores le pidió al presidente eso. Pero ustedes se dan cuenta que ahí en el Congreso Nacional no hay absolutamente ninguna idea de nada. Porque a cómo se les ocurre decir, nosotros queremos un hospital para nosotros. Bueno, ahora dice el secretario técnico de la presidencia que sí se acogió, pero que eso no era solamente para los legisladores, que eso era para darle servicio a todo el mundo. Eso están improvisando ahora, ¿no? Tocando de oído, como dicen. Pero nadie se los va a creer. Oye, ¿por qué no lo firmó entonces? Porque no lo firmó el secretario técnico. También dice a seguidas el siguiente titular que la mayoría del Congreso se opone al hospital y que piden devolver el préstamo para hacer hospital. No hay que devolverlo porque solamente está aprobado por el Congreso, ¿no?
Sí. Mientras tanto. Lo que pasa es que si la documentación de sustento no está bien, No están avaladas. entonces ¿cómo se va a conocer? No. Bueno, es lógico que se devuelva. Ahora, debería devolverse sencillamente porque no están de acuerdo con hacer una concesión de privilegio a ningún sector de la sociedad, porque así lo manda la Constitución de la República. Claro, los legisladores tienen derecho a que se les garantice que cuando su salud de alguna manera se quebrante, que sean atendidos. Ahí está la Plaza de la Salud. Pero aquí hay demasiadas instalaciones, muy sofisticadas, por cierto, ya, como para que ningún legislador tenga problema de que sea atendido como Dios manda, en un momento en que su situación particular así lo requiera. No es posible que entonces estén pidiendo de que un hospital solamente para ellos. Ahí atendieron al legislador Darío Gómez, ¿no? Ah, sí. Bueno. Ya en etapa casi final, ya final. Y Sí, de su gravedad. inexorable, ¿no? Sigue controversia sobre hospital exclusivo. Bueno, secretario técnico dice, el gobierno desestima más de 300 propuestas para nuevos proyectos. Oh, qué generoso. Sí, mientras contesta lo referente al hospital, de paso, el secretario técnico Deja caer eso. deja caer que ha recibido el gobierno más de 300 propuestas. Poquita me las hallo, como dice. Y uno se tiene que preocupar, porque a la vista de lo que se ha introducido, ¿no?, con el patrocinio del gobierno al Congreso Nacional, todas esas concesiones que ya mostramos de las carreteras, concesiones a 30 años y todo eso. Los ríos. Lo que se le rechazó, que fue el negocio de bienes raíces ahí en Lozama, ¿verdad? Para dejar desalojados allí más de 20,000 personas, para que puedan construirse unos hoteles y unas villas y unos atracaderos para yates, todo ese, un programa social, ¿no?, de verdad. Entonces, uno de repente se entera que han sido desestimadas más de 300 propuestas y uno se pregunta, ¿qué habrá habido ahí? Bueno. Si lo que ha salido son esas propuestas, estas que se han desestimado deben haber sido una cosa tremendamente negativa, Debe haber ¿verdad? habido de todo. Ahí debe haber habido hasta propuestas para un cohete para la luna. Un préstamo. Ahora, acá hay financiamiento. unas expresiones del secretario Calderón que la verdad es que, no sé, dice, con la maestría y capacidad gerencial del presidente Mejía, nos estamos comportando como un pobre serio. Este es un país pobre con un gobierno pobre y como tal el dinero que hemos tomado lo hemos hecho de manera prudente a un costo razonable, añadió el secretario Calderón. Nada más. Yo dejo a juicio de nuestro amable televidente y radio oyente llegar a sus propias conclusiones sobre estas palabras del secretario Calderón. Además, él dice que en su opinión, no hay ningún país de América Latina que haya tenido un endeudamiento externo más prudente, racional y coherente con las necesidades reales del país que este gobierno. Donde nos hemos endeudado hasta para cambiarle los escritorios a los legisladores. Hasta la remodelación interna, ¿no?, del Congreso Nacional es objeto de endeudamiento. Eso desde luego es prudente, dice el secretario Calderón. Y en una proporción desmesurada, el balance de la estructuración de la deuda es más de un 45% a corto plazo. No, pero además... Entonces, eso es buen endeudamiento. Y los bonos soberanos. Ese parte de la deuda a corto plazo. Dice 5 años. el nuevo secretario, o fue el que salió, uno de los dos, que dijo que solamente había 111 millones utilizados de los 500. Que ya no son 500 porque falta que descontarle la comisión que se ganaron, la UARRE, ¿verdad? ¿Y por qué se tomó tanto dinero si no se iba a utilizar? Por lo que ya hemos explicado. Eso está ahí para cubrir las necesidades del Banco Central. Porque como le está sobrando al gobierno que no lo ha podido utilizar, sin embargo, todo lo que el Banco Central necesita, no le alcanza con lo que se ha usado, con los 111 millones que se ha dicho que ese ha sido el desembolso real. Además, recuerden que este es un gobierno que tiene la peregrina concepción de que no importa
todo el dinero que usted se comprometa a tomar prestado, que lo importante es lo que usted desembolsa, pero resulta que es un gobierno que también se descuida en poner los fondos de contrapartida, con los cuales mover los fondos de esos préstamos con que se está comprometiendo, con la consecuencia de que entonces el país paga una elevadísima suma, que todavía no sabemos cuánto es, de esos fondos, de esos préstamos que no se están moviendo porque el gobierno no ha puesto en su presupuesto los fondos de contrapartida, o si los puso, los gastó en otra cosa. Sí. Responsabilidad que cae precisamente en ese funcionario que se llama el secretario técnico de la presidencia, que es el superior jerárquico del director del presupuesto. Entonces, lo que tenemos es un desorden con el gasto público. Señor Calderón, usted me perdona. Un desorden. En mi particular juicio, yo no llamaría a eso precisamente eficiencia gerencial. Lo que pasa es que él está recostándose del presidente. Claro. ¿Verdad? Diciendo que es la capacidad gerencial del presidente para decir el pero es responsable él, de esto es el presidente. No, el No, es responsable él. de eso, de acuerdo con la ley orgánica del secretariado técnico, Sí, es él. Él le tiene que responder al presidente de la República. Él y el director del presupuesto, que es su subalterno. Pero así son las cosas. Así se fue del gobierno Álvarez Bogal diciendo que la culpa de las cosas que estaban mal no eran de él, porque él mandaba todos los trámites a tiempo para pagarle a los acreedores del gobierno, y que si no le pagaban era otro departamento el que estaba fallando y no él, ¿no? Ahora pasamos al ámbito de la demanda del gobierno contra Camilo. Prescribe el juicio a Camilo. Fiscal apela a la decisión a favor de R. Camilo. Bueno, nosotros habíamos estimado que el gobierno hacía un mal negocio llevando a la justicia a Camilo. Y le decíamos, si Camilo va a un tribunal y un tribunal escucha con objetividad, ¿no?, y responsabilidad los alegatos del derecho que él tiene como ciudadano a cuestionar el destino de los fondos públicos, Camilo va a salir descargado y el gobierno va a salir embarrado. De modo que al gobierno no le conviene llevar a un tribunal a Camilo. No, hay que someterlo porque el presidente había dicho que lo habían injuriado. Eso, y le decíamos al amigo Hipólito, no es verdad, presidente. Igual que nosotros, aquí como ciudadanos, y preguntamos y emplazamos a los funcionarios de su gobierno que den explicaciones al país, porque ese es nuestro derecho constitucional, como es el derecho constitucional de todos los ciudadanos, ser enterados de qué se hace con los fondos que se les sacan del bolsillo a través de tantos impuestos. Entonces tampoco tenemos derecho a saber en qué se gasta. Entonces decíamos, no hagan eso, pero lo hicieron. Ahora resulta que dejaron pasar, alguien lo hizo expresamente, para que eso no fuera juicio, pero el señor fiscal apela, ¿verdad? Como que metió la pata. Porque ese es un inefable, ¿no? Ahora ese señor apeló para volver a embarcar al gobierno en una situación donde definitivamente lo que va es a perder. Pero sí andamos. Ese fiscal fue el que hizo aquel acuerdo con EDESTE y puso la fuerza pública a disposición de EDESTE para los abusos que EDESTE ha estado haciendo contra los dominicanos. A que no puso esa fuerza pública a disposición de los ciudadanos para oponerse a las violaciones a la ley que hacen esas distribuidoras extranjeras. A que eso no lo hizo. Vaya flamante fiscal. El acueducto de la línea noroeste. Esto es muy simpático. Es muy simpático. Continúa estancado el proyecto del acueducto. Fue solicitado en los mismos términos que fue remitido por el entonces presidente Este Fernández. es un punto, sí. Esto es una cuestión, óigame, que uno llega a pensar, y lo hemos dicho aquí, bueno, en el Palacio no hay capacidad política. Esos asesores que tiene el presidente y el mismo presidente, que sabemos que no tiene tanta experiencia política. Porque él es un técnico agropecuario y él fue muy buen funcionario del gobierno de Guzmán. Después pasó a ser empresario en cuestiones agrícolas. Lo ha sido siempre. Pero él no tiene esa experiencia política en el manejo del Estado, como para conocer qué es lo que corresponde a cada departamento y cuáles son realmente sus atribuciones, sus alcances y el funcionamiento del Estado. Pero
esta falla que se evidencia aquí ya cuestiona incluso ya no solo el conocimiento del manejo del Estado, sino también la conceptualización del manejo de la política. Porque ¿cómo es posible que el presidente haya olvidado que él en campaña y el PRD cuestionaron el expediente que sometió Leonel Fernández al Congreso Nacional para el asunto del acueducto de la línea noroeste y otras obras, ¿no? Los acueductos de la línea noroeste y una presa complementaria para poder suplir el agua de esos acueductos? Se le llama así en una forma más sencilla el acueducto, pero son varios, es un complejo de acueductos. Entonces la pregunta que uno se hace es, si se va a mandar como se ha hecho, dice la prensa, tal y como lo había enviado el presidente Leonel Fernández en su momento, ¿por qué el PRD se opuso? ¿Por qué? Porque ahora resulta que ya se conciliaron con el menjurje que había preparado el otro gobierno. Ahora estamos de acuerdo con esa misma gente que dijimos que eso no funcionaba. Ahora no, eso funciona. No, eso no es así. Eso no es así. Por eso le hemos dicho al presidente, mucho cuidado con el asunto de la corrupción, que usted dice que ha salpicado o salpica a todos los presidentes de Latinoamérica. Y usted está en el riesgo de ser salpicado. Porque es que alrededor suyo hay una cantidad de cosas que no le cabe ningún otro calificativo, presidente, sino actos de corrupción, que es una continuación de lo que encontró su gobierno del gobierno pasado. Entonces eso, obviamente, estando como está, viniendo de esferas tan próximas a usted, lo va a salpicar a usted también, presidente. Ojalá que usted se decida a remover todas esas instancias que por algunas circunstancias de tipo político que ignoramos, usted consideró prudente tener a su alrededor. Ya se han comenzado ahí algunos. De motu propio. Porque Lockwood se fue porque renunció. Y Fernandito también. Y ahora Fernandito también se fue porque renunció. Dice un refrán por ahí que cuando la mar bota peje, algo está pasando. Algo está pasando. Alguna contaminación alta ahí en el mar cuando los peces saltan porque ya no resisten el agua del mar. De modo que ahora pasamos a un tema. Examine bien la cuestión que está pasando, presidente. Este es un tema muy sensitivo, como todos vamos a ver. Los haitianos a la carga. Los haitianófilos. Los haitianófilos. Sí. Bueno, no es casi la misma cosa. Unos que defienden y otros que proponen y propician. Porque los haitianos son los ciudadanos del vecino país. Sí, y los haitianófilos son los dominicanos. Que son traidores. Que son traidores a la patria. Son peores. Sí, porque uno tiene que entender que los haitianos, pues, tiendan a la conveniencia suya. Porque uno no puede entender y ni siquiera no debe tampoco aceptar, es que un dominicano, en perjuicio de los intereses de los dominicanos, entonces propugna por los intereses de los haitianos. Dice aquí Pastor Vázquez, Tierra Alta. Este señor trabajó o trabaja en la embajada dominicana en Haití. Ese señor que escribe esta columna, que yo no sé si es que le han sacado ahora un espacio en este periódico para que él hable, lo cual no es de extrañar, porque en la prensa dominicana hay muchos haitianófilos. Pero no le podemos aceptar a este señor, sin contestarle, la forma despectiva con que él habla de los nacionalistas de este país. Él se está oponiendo a la propuesta de Wessing Chávez de que se otorgue en las escuelas dominicanas la enseñanza del creol. Pero lo hace en términos como este. Dice, no está malo que los dominicanos aprendamos creol o cualquier otro idioma, pues la cultura es universal y venga de donde venga, ayuda al fortalecimiento del conocimiento del individuo. Hasta ahí quedamos claros, y que no venga la caverna, oiga cómo habla él de nosotros, los nacionalistas, a pensar que mi oposición a esta ingenuidad legislativa es para hacerme el gracioso con una legión de estultos, que siempre vive buscando contar los pelos del buey.
Lo que pasa es que ese proyecto no se ajusta a la realidad de la educación dominicana, ni sociológicamente tiene la fuerza, necesidad fundamental, que es la causa generadora de cultura. Dice este señor. Lo que él está finalmente diciendo en su artículo es que toda la educación dominicana está en crisis porque no aparecen después los maestros. Ya hemos dicho que no hay los maestros que nosotros tuvimos. Pero él dice, los profesores de creol no van a aparecer. Pero claro que van a aparecer, porque nada más hay que buscar a los haitianos para que enseñen creol en la República Dominicana, ¿verdad? Vamos a hacer un paréntesis y volvemos. Antes de entrar a comentar la columna de Orlando Gil, Sí. en el periódico Listín Diario sobre el tema haitiano, vamos a terminar de leer estos otros titulares porque queremos terminar el programa comentando esas importantes informaciones que trae la columna de Orlando Gil. Entonces pasamos directamente al abuso eléctrico en la Exacto. República Dominicana. Corte de luz termina a balazos y a pedradas. Moradores se enfrentaron a pedradas la brigada de Este. Aguanta ahí. Ya decíamos que el pueblo dominicano iba a llegar a un límite y a partir de ese límite íbamos a comenzar a hacer disparates. Ya comenzamos a tocar el límite. Llegó la brigada de a producir un atropello a una barriada y la barriada se le enfrentó a la brigada. Y hubo hasta tiros. Bueno, hemos dicho, señores, no se puede hacer lo que se pretende hacer de darle rentabilidad a estos salteadores que vinieron aquí y no han puesto el dinero que dijeron que iban a poner. Y todo lo que están invirtiendo lo están sacando del bolsillo de los dominicanos para decir, estamos invirtiendo. Ajá, pero usted no ha traído ese dinero de fuera. Usted está reinvirtiendo lo que nos está sacando a nosotros para posicionarse, ¿no? Usted no ha arriesgado nada, o muy poco, poquísimo. Entonces, el gobierno tiene que ver esto y enfrentarlo. No puede decir, como dijo el presidente en estos días, ya yo no puedo tocar eso que me dejó Leonel Fernández. No, presidente, usted tiene que tocar eso. Usted tiene que desmantelar eso. ¿Por qué? Porque usted está ahí para defender el interés de los dominicanos. Y estos señores no tienen la creencia legítima para estar sentados ahí, con el control de los servicios esenciales de energía eléctrica, con los cuales están atropellando, extorsionando y chantajeando a los dominicanos para que le paguen más dinero. Lo están haciendo con todos, lo están haciendo con las industrias, con los comercios, con todo el mundo, y lo están haciendo con los hogares de los dominicanos. Como todavía vamos a olvidar el caso de esa pobre señora, que por cierto hace ya tiempo que no sé de ella, y tuvo más de 6 meses sin luz en su hogar, funcionando con una plantica y con un inversor, porque se negaba a pagar la factura abusiva de Este, porque esa es la parte más abusiva de aquí, la que tiene el señor Carl Huber, que yo espero que él se siente donde debe sentarse algún día, ¿verdad? Y aquí, no en su país. Bueno, Jaina aportará 300.000 megawatts, 300.000 kilos, más baratos. Ese es un proyecto a 5 años que tiene Jaina, algo así. Sí, ellos están anunciando que están en capacidad de bajar el costo de la energía con nuevas aportaciones, pero también dice que su costo, ¿verdad? Aquí está en esta crónica. De 12. Dice, la empresa generadora de electricidad Jaina informó ayer que ha reducido de 11.5 centavos de dólar a 4.5 centavos el costo de producción del kilovatio hora, es la mitad. ¿Y por qué no ha bajado? Pero admitió que esa rebaja no se ha reflejado en el precio de la energía a los consumidores por las distorsiones que existen en el actual sistema de tarifa. Esa es una forma muy elegante de decirle ladrones a las distribuidoras. Si te estoy dando la energía a la mitad y tú te has quedado con todo eso. Entonces, ¿dónde está
¿Dónde está la acción oficial? ¿Y la superintendencia? Pero el presidente mantiene esa actitud de que yo no voy a cuestionar eso. Entonces le está diciendo, hagan lo que ustedes quieran. Y el hagan lo que ustedes quieran va a llevar a eso de las pedreas y los tiros, pero no en un sitio. Eso se va a generalizar por todas partes. Porque yo le debo decir que la situación que se dio en el condominio Embajador no llegó a producir violencia porque somos gente de clase media. Pero cuando se metan en las barriadas donde ya la gente está aburrida y ya no tiene nada que perder, porque están dispuestas a montarse en una yola, irse del país porque perdieron la esperanza, y entonces están arriesgando su vida para irse del país, bueno, pues van a arriesgar su vida también para quedarse. Y el que no entienda eso, mejor que deje la política, porque ese es el terreno peligroso que estamos pisando. Y que no se diga después, bueno, a la Guardia entonces que venga a resolver. Eso es lo que me iba a referir. A resolver el problema que nosotros hemos creado con torpezas políticas. No, porque el ejército o las Fuerzas Armadas Dominicanas no están para eso. Ojalá y no apelemos a eso. No están para eso porque eso fue lo que pasó en el año 84, cuando Salvador Jorge Blanco mandó a apoyar a la policía, que ya había resultado insuficiente para detener la indignación de los dominicanos, producto del modelo neoliberal, ¿verdad? Y entonces vinieron contingentes militares, unos, y yo tengo testimonio de jefes militares, de rango de general, que me dicen, en mi zona no hubo muerto. ¿Por qué? Bueno, yo llamé a mi gente y le dije, cuidado el que me trae un muerto aquí. Y no hubo muerto en esa zona donde estaba ese jefe militar. Pero había otra zona donde la gente que llegaba a la clínica Gómez Patiño estaban todas heridas en la cabeza, lo que significaba que estaban tirando a matar. Entonces había gente ahí que había ido a crearle un problema al gobierno, no a detener el desorden público, sino a crear una situación de guerra. Entonces, mucho cuidado con estas cosas, que ya hemos pasado por esas experiencias y uno bebe de las experiencias, o por lo menos se entiende que uno debe beber de las experiencias. Claro que cuando uno mira el actual gobierno, usted se encuentra con muchísima gente que uno no sabe dónde estaba en aquella época, ¿no? Estamos hablando del 84, no hace tanto tiempo para que lo hayamos olvidado, o como para que hayan surgido gente que tengan ahora con la propiedad con que se desenvuelven algunos funcionarios del gobierno, para decir como que las cosas son como ellos la están viendo, sin mirar la experiencia de lo que pasó ayer. Entonces, un llamado a nuestro amigo, el presidente de la República, para que estas cosas se midan con prudencia, simplemente. Y viene otro titular a seguidas que dice, apagones afectan actividad económica de la región del Cibao. Bueno, ahí están todos los representantes, sectores representativos de la actividad productiva en Santiago y la parte social, también todo el mundo quejándose de los abusos. Smith and Aaron en Puerto Plata. Eso está muy bien, gracias. Eso está muy bien, gracias. Cobrando unos 14 millones de dólares adicionales al gobierno dominicano. Sí, demandándole el cobro nuevamente. Porque, bueno, mercado cambiario sigue igual, arquitecto. Sí, bueno, alto. Allá volando. Allá donde se quedó. ¿Cuál es el techo de los vuelos transatlánticos? 30.000 pies. 30, 35. Bueno, por ahí anda la prima. Así es. Rodeado de nubes. Pero ese es el diseño de la política. Ahí es a donde se quiere que lleguemos precisamente. Pero todavía no hemos llegado. De acuerdo a ellos, vamos a seguir subiendo hasta un día. Hasta un día, ¿verdad? Temas nacionales. Las declaraciones del representante del Banco Mundial. Bueno, hemos tenido en estos días, ¿verdad?, las declaraciones que ha hecho Mantobanelli y las respuestas que mereció de la vicepresidenta, que nosotros apoyamos en el sentido de que el señor Mantobanelli no tiene nada que estar haciendo en la prensa. Él está postulándose para algo, por casualidad, está en campaña. ¿Qué es lo que hace un representante del Banco Mundial en la prensa todos los días? No, que eso no puede ser, ni nosotros lo vamos a admitir. De modo que al señor Mantobanelli que se ponga un zipper en la boca
porque eso está reñido con el Estado de Derecho de la República Dominicana, que le prohíbe a los extranjeros inmiscuirse en asuntos políticos potestativos de los dominicanos, de la soberanía dominicana. Pero hoy el secretario Calderón interpreta a Manto Vanelli. Es decir, él ahora sale a decir, precisamente dijimos ayer que Manto Vanelli tenía dos interlocutores en el gobierno dominicano: el gobernador del Banco Central y el secretario técnico de la presidencia. Si esos dos señores, que son sus interlocutores, le permiten a él ir a la prensa, a dilucidar por la prensa lo que debería estar tratando con ellos en reuniones privadas, bueno, la culpa entonces es de los funcionarios dominicanos. Como fue de los funcionarios dominicanos que Jean-Bertrand Aristide viniera a este país y no fuera a honrar a los padres de la patria con la ofrenda que protocolarmente correspondía, para que después el gobierno haitiano se destapara diciendo, bueno, la culpa no fue nuestra, sino de la Cancillería Dominicana, que no lo puso en el programa. Dijo la Cancillería haitiana, ¿verdad? Ahora resulta que quien está justificando la intervención indebida del señor Manto Vanelli en la prensa es nada menos que su interlocutor, el secretario técnico de la presidencia. ¿Ustedes entienden por qué es que andamos mal? Contraviniendo la palabra de la señora vicepresidenta de la República y secretaria de la cartera que aludió el señor Manto Vanelli. Pero, entre otras cosas, no, porque que Manto Vanelli le pisó el callo a él también. Porque le dijo que se necesitaba coordinación. Es decir, ¿y quién es el encargado de coordinación en el gobierno? El secretario técnico de la presidencia. Él salió a defenderlo. Entonces él no se da por aludido, sino que dice, no, eso es que se le ha malinterpretado. No le ha malinterpretado nada. Él se aludió a las funciones que son suyas y dijo que no se estaban haciendo. Entonces él dijo, no, él ahora dijo, no que no se estaban haciendo, sino que deberían hacerse, profundizarse. Y yo estoy de acuerdo también. Entonces, él está de acuerdo. Bien, arquitecto. Pasamos a la nueva economía dominicana, la nuevecita, que estamos estrenando ahora. Alza del dólar desata ola de aumentos. Nuevecita, acabada de hacer. Las ventas de vivienda cayeron un 35% en enero y febrero. Sigue nueva la economía, nos está dinamizando, nos está haciendo crear riqueza y eso. Desaparecen 3.500. No, y bienestar también, que es lo más importante para los dominicanos. Sí, bienestar. Desaparecen 3.500 fábricas de muebles, colchones y de zapatos también, en los últimos 4 años. Bueno, entonces, esos son los efectos de esta política neoliberal. La nueva. Está extinguiendo el aparato productivo nacional y con él está extinguiendo los empleos a los dominicanos. Porque no, hay que traerlo todo de fuera. Entonces, yo no sé ya ni cómo decirle al gobierno y sobre todo al presidente de la República que cuando él dice, y lo ha dicho, que está comprometido con la defensa del aparato productivo nacional, él tiene que sacar de su gobierno a todo aquel funcionario que no esté ejecutando eso. Porque las palabras se las lleva el viento, presidente. O sea, si usted no se cerciora de lo que usted dice se hace y que esos funcionarios que usted tiene en el gabinete, cada uno en su área lleve adelante ese compromiso, entonces usted no está en nada. Lo están traicionando. Usted no está en nada. De modo que cuando usted se reitera en el sentido de que está comprometido a proteger al aparato productivo nacional y al producto nacional, entonces usted debería sacar del gabinete a todo aquel ministro que actúe en sentido contrario. Porque así sus palabras tendrán vigencia. Es igual lo que hemos dicho con respecto a los hitos de la frontera. El trabajo que está haciendo ahora mismo el embajador Gautier y un grupo para reimplantar los hitos que han desaparecido es muy meritorio, pero no sirve para nada si no hacemos respetar los hitos. Si el gobierno haitiano sigue actuando como si el acuerdo de 1938, de enero del 38, respecto de los hechos del 37, no existe, donde le dice que ellos están obligados a tomar medidas para evitar que ningún nacional haitiano pase por esa frontera, violando la soberanía dominicana. Si nosotros, que somos la otra parte que firmamos en Washington ese documento, no lo reclamamos, entonces ¿en qué estamos? ¿Para qué rayos vamos a poner los hitos? De adorno.
Entonces, ese es el asunto. El presidente jale la jáquima de todo aquel que esté incurriendo en que la política dominicana produzca todo esto. Y revise usted mismo los compromisos que ha hecho respecto de mantener lo que encontró, porque eso no fue lo que usted se comprometió a hacer. Y en una breve intervención también voy a señalar, voy a acotar, arquitecto, sobre lo que usted acaba de indicar del aparato productivo nacional. Un conflicto emergente de mucha intensidad de las fábricas de cemento con respecto a una autorización que se le ha concedido a una empresa extranjera para instalar una fábrica de cemento en Pedernales, cuando el mercado nacional está siendo bien servido por las instaladas y también están exportando además de esa. Entonces, así el aparato productivo nacional no creo que podrá llegar muy lejos. No estoy bien enterado de ese nuevo proyecto, pero yo sé que hace mucho que está rondando por ahí. Pues ¿verdad? Se firmó el decreto, creo que sí. No, pero había otro proyecto por ahí, había otro proyecto. Este de Pedernales no lo conozco, pero también resulta ser que ya no son dominicanos. A eso me refiero particularmente. Que la industria de cemento de San Pedro Macorís es mexicana. Ah, bueno. ¿Verdad? Y entonces, ¿y dónde está la fábrica de cemento dominicana? Desapareció en manos del Estado. ¿Por qué? Porque había que darle espacio a la iniciativa privada. Bueno, vamos a ver hasta dónde eso aguanta. Lo que da es la de Santiago, ¿verdad? Sí. Que es de Cemento Cibao. De Huáscar Rodríguez. Vamos a echar para atrás, para tomar los minutos que nos faltan, y después veremos si nos alcanza para cubrir a Monquín Adriana Sanz. Volvemos al tema del señor Chico de Pradera. Sí. Resulta que en su columna nos dice Orlando Gil que hay un libro, y oigan esto. Dice Orlando Gil, el libro. El nombre de José Francisco Peña Gómez siempre estará asociado a Haití o a los haitianos, sea por decisión de personas y sectores del vecino país o de amigos y compañeros que habitan de este lado de la isla. Como un gesto inusual, el desfile del pasado carnaval de la ciudad de Santo Domingo fue un reconocimiento a su memoria y como nota sorpresiva se apuntó que por primera vez participaban los haitianos, incluyendo su embajador, Guy Alexander. Y uno se pregunta, bueno, pero el carnaval es dominicano o es de otra cosa. Porque si un carnaval dominicano, ¿qué hacen los haitianos desfilando en el carnaval dominicano? ¿Verdad? Y ahí estaba sentado el secretario de Cultura. Porque mientras eso era una cosa hecha por el alcalde de la ciudad, que debería tener un criterio también mejor aposentado en la cabeza, ¿verdad? Y el secretario de Turismo, que se supone que está pensando en el aire, en los turistas y qué sé yo, extranjeros. Pero el secretario de Cultura, Tony Raful, ahí sentado, y está viendo ahí la presencia de una transculturización como la presencia haitiana, y él está de acuerdo con eso también. Bueno, seguimos leyendo. Ahora acaba de editarse un libro que todavía no ha sido puesto a circular, titulado Peña Gómez en la sociedad haitiana, como parte de la colección La Otra Orilla. La obra es patrocinada por la Embajada y los consulados dominicanos en Haití y la introducción está firmada por Alberto L. Prader Chico, quien representa al gobierno nacional ante el régimen de Charles Bertrand Aristide. Este es el funcionario que de forma documentada sabemos que cuando fue a presentar sus credenciales en Haití dijo, no me vean como un dominicano, sino como un haitiano más. Yo tengo, como es verdad, hijos haitianos. De hecho, salió en la prensa una queja del gobierno, de la oposición haitiana, porque se acusa al embajador dominicano de haberse involucrado de tal manera en sostener a Jean Bertrand Aristide, que además un hijo de él es miembro de la Policía Nacional Haitiana. Quiere decir que imagínese usted qué situación más delicada es para la República Dominicana estar representada por un señor que dice que él es más haitiano que dominicano y que su hijo es miembro de la Policía Nacional Haitiana y que ha sido motivo entonces de fricción con la oposición política haitiana Jean Bertrand Aristide, que no es demócrata nada y que han matado a sus opositores en la cárcel y en la calle de Haití o de Puerto Príncipe. Dice, la publicación no aparenta tener muchas pretensiones, pero la intención es indudable. Quiere que se conozca cómo vieron y sintieron la muerte del líder del PRD diversos núcleos de la sociedad haitiana, en particular los dirigentes políticos y la prensa.
De manera que Peña Gómez en la sociedad haitiana, o sea, el libro, es una recopilación de páginas muy emotivas todas, que fueron publicadas en periódicos y revistas o pronunciadas cuando se produjo el infausto suceso, incluyendo al propio presidente Aristide, quien rememoró la ocasión en que conoció a Peña Gómez y las oportunidades en que volvió a verlo. Me encontré con Peña Gómez por primera vez en 1990 y de inmediato lo reconocí. Lo reconocí como uno reconoce un hermano de la isla que era a la vez del este y del oeste. Eso no es la fusión. Y ustedes recuerdan que hemos dicho, Peña fue, sin él quererlo, porque él no tenía la culpa de ser hijo de haitiano, pero lo era, el instrumento elegido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, por sectores influyentes de la sociedad norteamericana, hoy transnacionalizados, para crear la fusión en Santo Domingo, llevándolo a él al poder en la República Dominicana y a Jean-Bertrand Aristide en Haití. Y esa intente está demostrada en las manifestaciones que hizo Jean-Bertrand Aristide, que al negarse a hacer el homenaje a los padres de la patria en la tumba de Duarte Sánchez y Mella, sin embargo fue al cementerio Cristo Redentor a posternarse ante la tumba de José Francisco Peña Gómez. Y nosotros dijimos aquí, esa visita compromete. Multimedio Teleradio América, líder en comentarios, presenta Agenda Nacional por la defensa de los atributos de soberanía de la nación dominicana y del derecho de los nuestros a un futuro mejor en un proceso de desarrollo.